En el año 2003, un hombre llamado Robert Kiyosaki, él es un multimillonario que después de que hizo dinero en forma tradicional, se dedicó a educar financieramente al mundo. Debido a que se convirtió en un consultor financiero, muchas personas le preguntaban acerca del mercadeo en red como industria. Él llegó a ser multimillonario creando empresas, digámoslo así, de forma tradicional. Entonces tenía la ventaja de que tenía una opinión mucho más objetiva de lo que era el mercadeo en red, porque él no hizo su dinero de esa manera. Y como se volvió un tema de mucho interés para las personas, él escribió como respuesta a esas preguntas un libro conocido como Escuela de Negocios. En ese libro hay una cita que me encanta. Dice: los negocios grandes como la General Electric y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son negocios de transición entre la frontera de la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red son verdaderos ejemplos de la era de la información, porque la mayoría funcionan sin fábricas, sin terrenos, sin empleados, básicamente con información. No es difícil darnos cuenta que el empleo tradicional básicamente está en crisis y cada vez es mucho más difícil pensar en que algún día me voy a jubilar o voy a alcanzar una pensión. Sin embargo, aún es muy difícil para las personas en general creer en la industria de las redes de mercadeo. Yo sueño con el día en que la profesión de networker tenga igual o mayor preponderancia, digamos, en la sociedad, que si fuera un arquitecto, o si fuera un ingeniero, o si fuera un médico. Ahora la pregunta es: ¿por qué a la gente en general le cuesta tanto creer en la industria? Y básicamente es de lo que quiero hablarte en este video. Estamos en una época bien particular de la historia del mundo, porque estamos en la confluencia, digámoslo así, de dos eras. La era industrial básicamente ha terminado y estamos en la era de la información. Estamos en la muerte de una forma de hacer y en el nacimiento de una nueva manera de hacer. Y ese cambio en la manera de hacer las cosas nos tiene completamente desajustados. Y cuando yo voy a hablarle a una persona acerca de esta nueva manera de hacer las cosas o de crear negocios, simplemente hay algo en el subconsciente de nosotros, algo que no nos cuadra. Y solamente han ocurrido en la historia dos ocasiones en las cuales digamos hubo ese cambio en la manera de hacer. Una cuando inició la era agrícola y la segunda cuando inició la era industrial. Entonces ese rechazo que recibes como networker básicamente es el mismo rechazo o el mismo miedo a cambiar que tenían los agricultores cuando la era agrícola dejó de ser competitiva, cuando el campo empezó a industrializarse y las personas tuvieron que dejar su manera de hacer de 30, 40, 50 años en el campo para ir a trabajar, digamos, en una cadena de producción o en una fábrica. Entonces en esa época ya no se necesitaba tanta mano de obra en el campo, y aunque el agricultor, digámoslo así, estaba pasando por desafíos, aunque no tenía con qué alimentar a su familia, aún así el miedo era exactamente el mismo. La incertidumbre por irse a la ciudad: yo no me voy a la ciudad, eso es una vaina rara. Entonces imagínate a un agricultor llegando por primera vez a la ciudad, donde le dijeran: mira, tienes que llegar a trabajar a las 8 de la mañana, y el agricultor ni siquiera conocía el reloj y iba a decir: ¿a las 8 de las qué? Mira, tienes que ponerte en esta cadena de producción, y mientras él le mete el tornillo, tú le pones la tuerca, y todo era una manera de hacer bastante extraña para un agricultor o para un artesano. Entonces la manera en que nos prepararon en esa época para ser buenos peones de producción fue crear algo que hoy conocemos como el Sistema General de Educación. Y hay un texto bastante poderoso que me voy a permitir leerlo, y dice lo siguiente: cuando hubo el gran éxodo del campo a la ciudad, al desplazarse toda esa masa del campo a la ciudad, era necesario preparar a los niños para la vida de la fábrica. Los primeros propietarios de fábricas y factorías y talleres de la Inglaterra en proceso de industrialización descubrieron que era casi imposible transformar a las personas que habían rebasado la edad de la pubertad.
ya fuera que procedieran de actividades agrícolas o artesanales, en buenos obreros de fábrica. Si se lograba encajar previamente a los jóvenes en el sistema industrial, ello facilitaría en gran manera la resolución de los problemas de disciplina industrial. El resultado fue una estructura general en todas las sociedades de la era industrial. Entonces, básicamente, la educación como la conocemos surgió por una necesidad de adaptar a los agricultores o a los hijos de los agricultores para que fueran buenos peones de fábrica. Construida sobre el principio de la fábrica, la educación enseñaba los principios de la lectura, la escritura y la aritmética, un poco de historia y otras materias. Estos eran conocidos como el programa al descubierto, pero bajo él existía un programa encubierto e invisible que era mucho más elemental. Se componía y sigue componiéndose en la gran mayoría de naciones industrializadas en 3 clases, una de puntualidad, otra de obediencia y otra de trabajo mecánico y repetitivo. El trabajo de la fábrica exigía a obreros que llegasen a tiempo, especialmente peones de cadena de producción. También exigía que aceptasen sin discusión órdenes emanadas de la jerarquía directiva y exigía hombres y mujeres preparados para trabajar como esclavos en máquinas u oficinas, realizando operaciones brutalmente repetitivas. Si tú te das cuenta, y a menos que estés trabajando en tu vocación o en lo que realmente te apasiona, el empleo tradicional básicamente se convirtió en una evolución de la esclavitud. La única diferencia entre un empleado y un esclavo es que al empleado no le pegan. Bueno, no le pegan de manera física, pero de manera psicológica sí, porque le dicen: María, si tú no rindes, allá afuera hay 20 personas esperando por el mismo empleo. Y exactamente vivimos con la misma incertidumbre que tenían los esclavos y que tenían los agricultores cuando hubo el cambio de era. Entonces yo no sé si a ti te pasaba como a mí, pero en el colegio a uno le enseñaban un montón de materias que realmente nunca iba a usar. A uno le enseñaban los ríos, los riachuelos, los afluentes, como si uno se fuera a dedicar a la pesca o algo así. Entonces básicamente la internet ha hecho que la educación tradicional se haya convertido en algo bastante obsoleto, que no es nada competitivo en la era de la información. Hay un economista norteamericano, dice que el mundo está viviendo el síndrome del avestruz. Si ustedes se dan cuenta, cuando un avestruz siente miedo o siente que hay un peligro, lo que hace es básicamente entierra rápidamente su cabeza en la tierra, como si el enterrar la cabeza en la tierra le fuera a proteger del peligro que está ocurriendo en el exterior. Y entonces la mayoría de personas, lo que ocurre es que andamos tan perdidos por este cambio de hacer, que aunque nos damos cuenta que el empleo tradicional está en crisis, nos hacemos los locos, no queremos cambiar, no queremos intentar nada nuevo. Es más fácil seguir la tradición, y aunque no entendemos qué está pasando con el mundo, pues realmente es más fácil seguir haciendo lo que venimos haciendo durante los 20 o 30 años anteriores. Entonces mi invitación es que si quieres ser competitivo en esta era, en la era de la información, definitivamente tienes que educarte. Y tienes que entender que la educación no es lo mismo que las carreras. Ishiro Honda, el creador de la compañía de motos, de motocicletas y autos Honda, decía que un diploma universitario es menos útil que una entrada a cine, porque al menos con la entrada a cine puedes estar seguro que vas a pasar una excelente velada, mientras que con un diploma universitario no se está muy seguro de estar preparado para entrar a la vida. Entonces lo que quiero invitarte en este video es que puedas prepararte para esta era de la información. Así que edúcate, lee libros, busca información por la internet, escucha audios, busca información de personas que ya tengan los resultados que tú quieres tener. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.